Es un placer, es un gusto compartir con ustedes nuevamente. Hoy estaremos compartiendo acerca de un tema interesante, la vida oculta de Jesús. ¿Qué pasó durante ese periodo de tiempo? ¿Por qué se llaman años silenciosos? ¿Por qué años perdidos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los textos apócrifos? Les invito a que comparta conmigo esta odisea acerca de los años ocultos de Jesús. Cuando hablamos de años ocultos o cuando hablamos de años silenciosos, tenemos que hacer un punto de partida. De acuerdo a Lucas capítulo 2 del versículo 41 al verso 52, vemos a Jesús de la edad de 12 años conversando con los doctores de la ley en el templo. Luego, la Biblia menciona el bautismo de Jesús, es decir, a la edad de 30 años. Hay un lapso de tiempo que el Evangelio canónico pues no lo menciona. Pero es aquí donde entra el campo de las especulaciones, de las conjeturas, de la fantasía. Ese periodo de tiempo ha sido un tema de debate a través de historiadores y teólogos y biblistas con respecto a esos años perdidos. Algunos mencionan que Jesús realizó algunos viajes al oriente, que tuvo una adhesión a una comunidad judía llamada los esenios. En sí, los historiadores y los estudiosos académicos concuerdan que no existe ninguna información, dato verificable acerca de una actividad concreta de Jesús en ese periodo de tiempo. Es por ello que vamos a trazarlo en tres partes. ¿Qué dice la Biblia canónica? Los textos apócrifos y la tradición oral o teorías históricas. Cuando hablamos de Biblia canónica, tenemos que referirnos a los 4 evangelios oficiales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan acerca de la historia de Jesús, pero que habla de su infancia. En el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y capítulo 2, nos habla de ciertos tópicos: el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Ya el Evangelio de Lucas nos ofrece otra información. Nos dice que tenía 12 años, que estuvo en el templo, pero al final del episodio, en el versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, desde ahí no encontramos otro episodio acerca de la infancia de Jesús, ya que el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan ya nos hablan acerca ya del bautismo, es decir, de una etapa adulta de Cristo. Pero podemos tomar como punto de partida o interpretación lo que nos dice Mateo 13:55, cuando se referían: y este no es el hijo del carpintero, dando a conocer de que Jesús se dedicaba también a la carpintería. Es decir, que Jesús aprendió ese oficio artesanal. Por lo tanto, seguramente en su juventud y adolescencia aprendió ese oficio de ser carpintero. Pero de allí no encontramos ningún otro dato concluyente que nos afirme acerca de su adolescencia y su juventud durante esa etapa. Las cartas de Pablo y los evangelios no ofrecen información biográfica acerca de la vida de Jesús. Es por ello que nos concentraremos en otros textos, en otros documentos. El siguiente apartado tiene que ver con los textos apócrifos o literatura apócrifa. La palabra apócrifa viene de una palabra hebrea que significa rash, que significa secreto, que significa oculto o escondido. Este tipo de documentos ofrecen llenar esos vacíos ocultos acerca de la información de Jesús, acerca de su infancia, de su adolescencia, su juventud. Además, ofrecen información adicional sobre algunos dichos de Jesús acerca de la muerte, pasión, resurrección de Cristo Jesús. Es decir, ofrecen información adicional acerca de la vida de Jesús.
solo que estos documentos no se consideran confiables por su alto contenido que contradice las enseñanzas y que contradicen el canon del Nuevo Testamento. Es importante comprender al estudioso de la Biblia que el canon del Nuevo Testamento fue un tema de debate en los primeros siglos. Tenemos el problema de Marción con su canon cuando él estableció y escogió el Evangelio de Lucas, las cartas paulinas y lo demás lo rechazó. Luego vino el Tasiano con el Diatesarón cuando se escogió los 4 evangelios. Cabe mencionar que habían 50 evangelios rondando por toda la comunidad cristiana y hubo un tema de desafío, problemas, dificultades, complejidades y además eran textos muy peligrosos. Por lo tanto se estaba estableciendo el canon. Vino un documento llamado el Muratoriano, era el oficial de la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Luego lo confirmó Orígenes de Alejandría, Tertuliano, Cipriano de Cartago y el historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea, hasta el papel de Atanasio de Alejandría, con la colocación de esos 27 libros en el 367 después de Cristo. Eso posteriormente fue consolidado en los concilios de la iglesia, en el concilio de Hipona en el 393 y los concilios de Cartago en el 397 y 419 cuando se estableció el canon oficial, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 4 evangelios ya confirmados. ¿Qué hacemos con los otros 50 que andaban rondando por toda la comunidad cristiana? Esos libros o esos textos manuscritos no los quemaron, los guardaron. Es por ello que esos documentos fueron encontrados en tumbas, en cuevas, en vasijas, en iglesias, monasterios. Fueron encontrados cantidad de documentos y manuscritos que se escribieron entre el siglo II y el siglo V, que fueron escritos estos textos apócrifos. Luego aparece otro apartado que es pseudoepígrafes, que es atribuirle un personaje de la Biblia al autor de ese libro, aunque el tiempo, su fecha y su contexto no concuerdan, por eso se llama falso. En Egipto se descubrió una biblioteca llamada Nag Hammadi. En esa biblioteca se encontraron muchos documentos, manuscritos apócrifos con corte agnóstica. Entre ellos se encontraron el famoso apócrifo, el famoso Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás se consideró como el quinto evangelio, estuvo a punto de formar parte del canon, estuvo a punto, por eso es llamado el quinto evangelio. Este evangelio tiene algunos datos interesantes, son 114 dichos de Jesús, son dichos de Jesús que no son mencionados en los evangelios, es decir, son dichos adicionales supuestamente de Jesús. No se habla de la resurrección, no se habla de la crucifixión de Jesús, se hablan de 114 dichos pronunciados por Jesús, aunque esos dichos no son mencionados en los evangelios oficiales de la Biblia canónica. En este evangelio se enfatiza de que la salvación se consigue a través del conocimiento secreto, agnosis, y que Jesús enfatiza que la salvación se consigue a través del conocimiento interno y no de la fe. Por lo tanto, este evangelio no encaja en los otros 4 evangelios, es totalmente diferente. Uno de sus textos dice: y el reino está en vosotros y vosotros estáis fuera. Por lo tanto, ese texto menciona sobre que no se necesita la iglesia. Es decir, este evangelio agnóstico, apócrifo, fue rechazado por su contenido que no encajaba rotundamente en los 4 evangelios oficiales de la Biblia canónica. Otros textos apócrifos, para mencionar brevemente, es el Evangelio de Nicodemo o de José Arimatea, donde menciona que Jesús hizo viajes al Hades, al infierno. Otro apócrifo, otro evangelio, el Evangelio de María, donde enfatiza más en María y no en Jesús, y por lo tanto se convierte en un texto mariano y se mencionan las luchas entre las tensiones del género masculino y el género femenino. Por lo tanto, fue rechazado también este evangelio.
Otro evangelio que fue rechazado fue el evangelio de Judas. Este texto muy peligroso trata de darle otro sentido, otra cara al traidor, a Judas Iscariote. A Judas Iscariote se le menciona como un colaborador, como parte del plan divino, que era necesario la traición. Y Jesús mismo le insistió de que él debía entregarlo. Por lo tanto, este contradice rotundamente lo dicho por los 4 evangelios, lo dicho por el Nuevo Testamento, por toda la Biblia. Por lo tanto, este evangelio se convirtió en un texto prohibido y muy peligroso, cargado, lleno de herejía. Otro evangelio que estuvo a punto de formar parte del canon fue el evangelio de Pedro, solo que este estaba muy cargado de contradicciones y falsas enseñanzas. Entre ellos destaca a un Jesús pasivo y distante, muy diferente a los 4 evangelios. Este evangelio de Pedro menciona algunos datos, por ejemplo, fuerza mía, ¿por qué me has desamparado? Haciendo referencia a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra fuerza y la palabra Dios son 2 cosas muy diferentes. Y en el proceso de la resurrección ofrece algunos datos que no ofrecen los otros evangelios. Ofrece una historia de fascinación, de imaginación. Aparece una escena cuando la piedra es quitada de la cueva y aparecen 2 seres luminosos y luego aparece una cruz hablando. Es decir, este texto llama mucho a la exageración. Otro documento que llama mucho la atención es el apócrifo de Felipe. Incluso hasta una película han hecho acerca de la historia en sí, del contexto de ese documento. En este se menciona de que Jesús amaba más a María que a todos sus discípulos y que la besaba frecuentemente. Es decir, este se convirtió en un libro muy herético. Hasta el Código Da Vinci menciona un poco de la historia de este libro. Por lo tanto, se convirtió en un libro muy herético y con una falsa enseñanza donde Jesús se muestra que tenía una relación sentimental con María. Por lo tanto, fue rechazado. Estos apócrifos forman parte de más de 50 evangelios que fueron rechazados, pero el que nos interesa es el apartado acerca de la infancia, adolescencia y juventud. ¿Cuáles son esos evangelios? Un documento que debemos tomarle una lupa es el Evangelio de la Infancia de Tomás. En este evangelio nos habla acerca de la vida de Jesús en su época infante y los hechos sobrenaturales y milagrosos que realizó, además de que él dibujaba con barro la figura de pájaros que tomaban vida y volaban, además de otros episodios muy interesantes sobre algunos hechos sobrenaturales y poderosos de Jesús en su época infante. Aunque toda esta información no hay documento histórico que lo avale. Pero, ¿qué dice este evangelio? ¿Cuáles son sus pasajes? Dice que Jesús tomó arcilla y realizó con barro la figura de unos pájaros que tomaron vida y luego volaron. Otro episodio es la lucha que tuvo Jesús con un niño, es decir, Jesús se peleó con un niño. Nos dice que un niño empujó a Jesús y Jesús, molesto, airado, fue sobre él y lo golpeó letalmente. Su madre fue y lo reprendió. Al ver esta escena, Jesús lo que hizo fue que lo resucitó, lo devolvió a la vida. Es decir, que aquí vemos a un Jesús muy caprichoso, además de que tenía un poder fuera de control. En otro episodio nos dice que un niño cayó del techo y Jesús le dio vida. Es decir, muchos pasajes que contradicen y que ven a un Jesús fuera de control, muy caprichoso. Este evangelio de la infancia de Tomás fue rechazado, aunque la información es muy interesante. Otra información acerca de este documento, acerca de la adolescencia de Jesús, nos dice que mientras Jesús trabajaba en madera, dice que le daba vida a muchas cosas y las duplicaba. Es decir, que vemos a un Jesús fuera de control con sus poderes sobrenaturales. Otro apócrifo es el Evangelio árabe de la infancia. Es un texto muy similar al anterior, solo que este le agrega enseñanzas de Jesús a los carpinteros, además de sabiduría y poderes sobrenaturales.
Otro evangelio es el protoevangelio de Santiago. Aquí vemos la figura de María y le da mucha preponderancia a María durante la época infante de Jesús. Estos son algunos evangelios apócrifos acerca de la infancia, adolescencia y juventud de Jesús. El tercer y último apartado nos tocará compartir acerca de la tradición oral y las teorías históricas acerca de los viajes de Jesús al Oriente. Uno de los evangelios que llama mucho la atención durante este apartado es el evangelio de Acuario. Este apócrifo es un texto que llama mucho la atención, donde muestra que en la etapa de la adolescencia y juventud de Jesús realizó viajes por todo el Oriente. Este evangelio llamado Acuario por Dowling es un proceso de meditación, de misticismo, que Jesús realizó viajes por la India, Nepal, el Tíbet, Asiria, Persia y Grecia. Jesús estaba realizando viajes por todo el Oriente con el propósito, y este es el tema a tratar, el propósito es que Jesús estaba recabando sabiduría filosófica y espiritualidad de los sabios del Oriente. Otro viaje que Jesús realizó fue en Inglaterra con José de Arimatea. Otro manuscrito, el manuscrito de Notovich, descubierto en el año 1880 por el periodista Nicolás Notovich. En este Jesús realiza viajes al Oriente. Es decir, todos estos viajes que Jesús realizaba, el propósito de este apartado es que Jesús estaba recabando toda esta información filosófica y espiritualidad de todos los sabios del Oriente para traerla a Israel. Es decir, Jesús fue su proceso de formación filosófica y espiritual en el Oriente para luego venir acá a Israel. La pregunta aquí, ¿qué es lo que podemos afirmar y qué es lo que no podemos afirmar? En primer lugar, lo que no podemos afirmar es que toda esta información, todas estas teorías son especulaciones, conjeturas y no tienen ningún documento confiable, y que todos estos textos tampoco son fiables, es decir, que son rechazados rotundamente. Lo que sí podemos afirmar es que Jesús estuvo en una comunidad de Nazaret y Galilea, una vida tranquila, una vida familiar. Se dedicó a ser un artesano, un carpintero, además tuvo una inmersión en todas las tradiciones judaizantes y tuvo una formación. Lo que nos dice Lucas 2:52 de que Jesús estaba creciendo en sabiduría y en estatura, nos dice de que Jesús estaba en un proceso de inmersión, de proceso de formación para poder estar capacitado en su periodo del ministerio. Antes de que Jesús entrara en su periodo del ministerio, Jesús estaba preparando en su adolescencia y en su juventud. Síntesis académica. La mayoría de toda esta información de los años ocultos de Jesús pues son totalmente desconocidos. No lo sabemos. Pero sí podemos determinar arqueológicamente la ciudad donde él habitó, en Nazaret, en Galilea. Estas ciudades en la época de Jesús se dedicaban a ser artesanos, a ser carpinteros, se dedicaban a esa vida. Por lo tanto, Jesús vivió una vida tranquila. Desde una perspectiva teológica, biblista o académica, la falta de detalle no significa silencio, más bien subraya la humanidad normal de Jesús. Es decir, Jesús pasó una vida normal durante esa etapa. Otro apartado significa de que Jesús está en un proceso de formación, de aprendizaje, de conocimiento, de enseñanza durante su periodo de adolescente y juventud. Recordemos que para la tradición judía un mayor de edad es a partir de 30 años y anteriormente no se toma en cuenta, es decir, las decisiones que él tome y todo lo que él haga será a partir de ser mayor de edad, 30 años. Es por ello que Jesús cumplió a cabalidad esa tradición judía. Jesús entra a la escena en su ministerio, su mensaje y su predicación en una etapa adulta, madura, en una etapa correcta. Otra parte importante es que la Biblia no habla sobre la biografía exhaustiva de Jesús. Habla de su mensaje, habla de su enseñanza, habla de sus milagros, habla de su sanidad, habla de su muerte y resurrección, habla de su mensaje,
habla de su misión, no de su biografía exhaustiva. Conclusión: hay cosas que no sabemos y es mejor no saberlas. En vez de buscar lo que no sabemos, deberíamos buscar lo que es más importante: el propósito de Jesús. Jesús no enfatizó que debíamos buscarlo de una manera exhaustiva su biografía, en ninguna manera. Lo que Jesús estaba mostrando es su mensaje, su misión, por qué Él vino a la tierra. Ese es el propósito de Jesús: reconciliarnos con Él a través de su sangre preciosa, el sacrificio de Cristo Jesús en su muerte para reconciliarnos tanto a usted como para mí. Tenemos entrada al lugar santísimo, porque por medio de Cristo Jesús tenemos un acceso directo con Cristo Jesús. Y ese es el propósito y ese es el mensaje de Jesús: acercarnos a Él. Cuando usted se acerca a Él, nos acercamos a Dios. Su sangre preciosa nos cubre de multitud de pecados, porque el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Por lo tanto, la sangre de Cristo Jesús, el Cordero, nos hace poder acercarnos y reconciliarnos con Dios. Ese es el propósito, no esos años perdidos, sino el propósito de Jesús. Mis queridos hermanos, deberíamos buscar más, leer más la historia de Jesús sobre su misión, sobre su mensaje, sobre su predicación y su propósito de nosotros en nuestra vida. En vez de buscar lo que no sabemos y buscar biografías exhaustivas, deberíamos concentrarnos en el verdadero plan de Dios en nuestra vida. La misión de Jesús fue reconciliarnos con el Padre. Ese fue el propósito de Jesús, podernos acercarnos a Él, porque sin Él no tenemos nada. Somos muertos espiritualmente, pero con Cristo somos más que vencedores.